Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar de qué está pasando con Larreta y Mauricio Macri. Macri va a estar ahora, en minutos, en un almuerzo en La Rural, donde van a estar también otros precandidatos presidenciales. Macri va a estar en la reunión del CECIP, que organiza habitualmente Eduardo Urnequian, así que están todos los focos puestos ahí en la aparición pública de Macri en La Rural con empresarios. ¿Qué va a decir de su enfrentamiento público y abierto con Horacio Rodríguez Larreta? Va a contar Javier Calvo cómo sigue esta pulseada política que ha generado revuelo y ya está derramando también en la provincia de Buenos Aires. Y Natalia Bolosín les va a explicar exactamente qué dice la ley de la ciudad de Buenos Aires de cómo deben votar los porteños. Y también qué puede decir la justicia con el caso Jorge Macri, el actual intendente de Vicente López en uso de licencia, que además es funcionario de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y es el candidato que Macri quiere para suceder a Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri, obviamente el primo de Mauricio Macri. Pero ¿qué dice la ley? Porque Larreta ha salido muy duro en las últimas horas diciendo que en última instancia la candidatura de Jorge Macri la va a definir la justicia. También vamos a contar en un ratito qué está pasando con el dólar soja, el dólar a 300 pesos, que hasta ahora no aparecen los dólares. Ahora va a contar Carlos González Prieto por qué no están apareciendo los dólares en el mercado cambiario y el Banco Central sigue sin poder sumar, acumular reservas, que es la prioridad en este momento, porque como les contaba, la prioridad se ha corrido, ya no es tanto desacelerar los precios, sino evitar una crisis mayor, evitar una devaluación y una espiralización, y para eso hay que acumular rápido reservas en el Banco Central. Pero vamos a arrancar con el móvil, porque sigue muy caliente el tema de la seguridad en el Gran Buenos Aires, en toda el área metropolitana, y en particular toda la situación de los colectiveros, ¿no?, que siguen sufriendo ataques después de este asesinato terrible que generó, bueno, lo que ustedes ya saben durante la semana pasada y los puñetazos a Bernie cuando fue y apareció ahí en medio de el velatorio que estaban haciendo los compañeros de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado. Está en este momento nuestro compañero Guillermo Murphy en la línea 161, que está de paro porque hubo otra agresión muy brutal a un colectivero y por eso están los compañeros de paro reclamando seguridad en el conurbano. Guillermo. Perdón, en Mataderos, ¿no? Hola, en Mataderos está el Maxi, móvil, perdón. Tardes. Es acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Matadero, me quedé porque estaba con el graph del conurbano, pero acá estamos hablando de una línea que tiene cabecera en la ciudad de Buenos Aires. Va al conurbano. Va al conurbano y vuelve, pero la cabecera está acá en Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, Maxi, muy cerquita de la avenida General Paz. Estamos con Iván e Ignacio, son delegados de la línea 161, hechos de violencia que sufren y han tenido que cambiar el recorrido. Ellos ya te lo van a explicar, Maxi, porque te están escuchando, por la inseguridad en la zona, sobre todo de Fuerte Apache. Por eso cambiaron el recorrido y ahora están a la espera de una reunión con las autoridades, pero Iván e Ignacio te están escuchando, Maxi. Hola, buen día, Maxi. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué pasó? Hay imágenes, ¿no?, del compañero agredido de la línea 161. ¿Qué es lo que sucedió? Hola, buen día, Maxi. Mira, primero te quería corregir, nosotros no estamos a paro. La medida que tomamos fue hacer un desvío del recorrido. No estamos entrando en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como el Fuerte Apache. Esa es la medida que tomamos, pero la línea está con el servicio normal. Bien. Y con respecto a lo que pasó, bueno, suben estos 3 delincuentes en Liniers como pasajeros normales, pagan boleto, viajan aproximadamente unos 10 minutos hasta llegar al barrio Ejército de los Andes y ahí tocan timbre y les roban a los pasajeros el celular, con el agravante que lastimaron a una señora mayor, de un culatazo en la cabeza, le produjeron un tajo y también le gatillaron a un pasajero con la suerte de que no salió el tiro.
¿Esto cuándo sucedió, Ignacio? Esto sucedió anoche, aproximadamente 21:40. ¿Y con qué frecuencia, por lo menos en la línea de ustedes, pasan estas cosas? Mira, la realidad es que estas cosas pasan a diario. El tema de robo, lo que pasa es que no siempre resulta alguien herido, por suerte, pero después de arrebatos o robo, yo te podría decir que tenemos uno por semana mínimo. Bien, y están reclamando seguridad, ¿a quién? Mirá. Y principalmente la seguridad se la tenemos que pedir al secretario general de la UTA, que supuestamente fue el que tendría que estar acá hablando o dando la cara, que no está. Se esconde en un escritorio, lo único que hace es robarnos una obra social, no tenemos nada, no nos representa. De él no nos sentimos representados nosotros. ¿Me entendés? Esto tendría que ya estar hablado con los del Ministerio de Transporte. Supuestamente habían dado la plata para las cabinas, para más seguridad. Y ¿me entendés? Intervino el secretario general y la plata desapareció, no aparecieron las cabinas. Y siempre lo mismo. Y lo que pasó con Bernie la semana pasada, no podés venir de soberbio a querer parar a los choferes cuando viniste toda la vida de igual, todo el tiempo que estuvo, apareció de soberbio en un velatorio. ¿Entendés? Viniendo mintiendo hace un par de meses y años atrás, no se puede, eso no puede hacer, ¿me entendés? Entonces, bueno, la gente se cansó. No estoy avalando lo que hicieron, obviamente, pero no podés. Eso ya te cansa, en un momento llega que te cansa. Que vos vengas y me mientas 2, 3, 4 veces en la cara, ya en un momento uno va a explotar. Bien. Iván, Ignacio, gracias. Gracias, Guillermo Murphy. Ahí están, obviamente, con el reclamo de seguridad. También están... hay una interna fuerte también en la UTA. En la UTA, digamos, distintos sectores de base contra Roberto Fernández. Exactamente, el titular general de la UTA. El secretario general de la UTA. Y bueno, sigue este tema en la agenda política, ¿no? Porque todos están preocupados con lo que pasa con los colectivos en el área metropolitana. Sí. Más allá de eso, Maxi, es justo decir que hubo silencio total de radio de Roberto Fernández durante todo este proceso. Más allá de las internas, no se expidió cuando los colectiveros están con un problema concreto, grave y real. Un sindicalista muy cercano al gobierno. No, y también es cierto que le vienen prometiendo el tema de las cabinas, los blindajes, el monitoreo satelital y todo eso, y eso efectivamente no está, cuando es un sector que recibe miles y miles de millones de subsidios del Estado en los últimos años, porque gran parte de la tarifa en el área metropolitana está subsidiada por el Estado. La tarifa, el colectivo vale 1/4 en el AMBA de lo que vale en el resto del país, ¿no? En localidades urbanas del resto del país, y esos son subsidios millonarios que llegan directamente a las empresas. ¿Qué está pasando en la pelea, la reta Macri? ¿Cuáles son las novedades, Javier Calvo? Mira, Juntos por el Cambio no tiene paz. La verdad que lo que estamos viendo en estos últimos días, ya desde la semana pasada y terminó de detonar el fin de semana con el anuncio el lunes de Horacio Rodríguez Larreta sobre el desdoblamiento, las elecciones concurrentes, ahora se llama así, pero de alguna manera él está tratando de bajar un poquito el tono diciendo, por un lado, que no se baja ninguna candidatura, que él va a apoyar a un candidato del PRO, pero no baja a ninguno de los candidatos propios. No es Jorge Macri el propio. Los propios son Fernán Quirós y de alguna manera está sosteniéndolos pese a que intenta llegar a un acuerdo por una única candidatura por parte del PRO para disputarle la paso a la jefatura de gobierno de la ciudad a Martín Lustó. Pero vos comentabas al comienzo del programa, Macri está en campaña. Es decir, Macri está participando en este momento de un almuerzo con empresarios. Está bien, lo invitaron cuando él todavía no se había bajado de la candidatura presidencial, pero tranquilamente el expresidente podría haberles dicho a quienes lo invitaron que no, miren, en este momento mejor no voy, no tengo nada para decir, no soy candidato. No, Macri va a ir y va a tomar la palabra en ese almuerzo para contar cuál es su visión del país que viene. Con lo cual estemos atentos a lo que pueda pasar ahí.
Comentábamos, y es algo que obviamente eso está pasando ahora en la rural. Atención, ahora vamos a estar ahí con imágenes de la rural porque está llegando Macri a la rural para este almuerzo con empresarios. Con empresarios. Atención con lo que pueda decir ahí y la lectura que vayamos a hacer de lo que diga Macri, que no se le escapa ninguna palabra así como así. La doctora va a hablar, ya lo anticipamos, sobre el tema legal de cómo van a ser las elecciones, pero te voy a ampliar algo que tiré ayer en el final del programa. Patricia Bullrich llamó a la jueza federal en lo electoral, María Romilda Servini, para averiguar un poco qué onda con esto de las elecciones concurrentes. ¿Las puede aprobar? ¿Hay alguna manera de invalidarlas en la justicia nacional? Bueno, la jueza le dijo no, porque de lo que se trata es del sistema electoral de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos incumbencias sobre el mapa o sobre el entretejido nacional que no se toca en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, va a haber boleta, sábana, papel, como viene ocurriendo con las autoridades nacionales en la ciudad de Buenos Aires. Y también le preguntó qué consejo le podía dar sobre si se iba a aprobar o no la candidatura de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, candidato al que ella apoya para ser su candidato como jefe de gobierno. Y ahí la doctora Servini, que tiene muchos años de experiencia, le dijo, ese es un tema que van a tener que arreglarlo en la ciudad de Buenos Aires. Pateó la pelota para el costado. Pero te agrego el último eslabón de este lío en el que está metido Juntos por el Cambio, que es, si le faltaba algo, otro dolor de cabeza, la crisis en Independiente. ¿Por qué? Porque si bien no es un club pro, en la actual situación en donde acaba de renunciar ayer el presidente electo hace apenas 6 meses, Fabián Doman, queda como presidente provisorio, así se dice, Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús y que va a ir por un periodo hasta que se reúna la asamblea para liderar el Club de Avellaneda. Y después está también Cristian Ritondo, otro candidato a gobernador, un lío bárbaro en donde todos Juntos por el Cambio y sobre todo el PRO está mirando con atención qué pasa ahí y cómo influye en su propia dinámica electoral. Después nos vamos a meter en el tema Independiente y lo que ha pasado con el PRO, eso es la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué dice exactamente la ley con cómo tienen que votar los porteños, Natalia Bolosín? Bueno, a ver, hay varias cosas, ¿no? La primera es empezar a entender un poco qué es esto de la concurrencia, pues se habló en un momento de desdoblamiento concurrente, esto es un error. Vamos a ver un cuadrito ahí con las opciones que tenés para votar si vos tenés que votar al mismo tiempo en una ciudad o en una provincia y en la nación. La primera opción es el desdoblamiento. Esto implica necesariamente que la fecha de la elección sea distinta, ¿no? Que se vote en una fecha distinta para las autoridades nacionales y para las autoridades locales, sea en la ciudad de Buenos Aires o en una provincia. O sea, no hay desdoblamiento si votás el mismo día. ¿Qué quiero decir con esto? Horacio Rodríguez Larreta no decidió desdoblar. No hay desdoblamiento, pues se va a votar el mismo día. Lo que sí puede ser distinto en ese caso, en el caso del desdoblamiento, es el sistema con el que votás. Como es en distinto día, bueno, cada uno votará como le parezca. Esto es lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires en toda su historia. Desde el 96, que la ciudad es autónoma y vota por primera vez, hasta el 2019 se votó de manera desdoblada, en fechas distintas. Pensá que en el 96 y en el 2000 la Ciudad de Buenos Aires votó y no había elecciones nacionales esos años. Y a partir de ahí, en el 2002, hubo una ley en la Ciudad de Buenos Aires que obligaba al desdoblamiento. O sea, desde 2002 hasta 2018, la Ciudad de Buenos Aires, por ley, estaba obligada a desdoblar las elecciones y así se hizo. ¿Qué pasó en 2019? Se aplica por primera vez el nuevo Código Electoral, que fue el que, te acordás, se aprueba en el año 2018, cuando se aprueba la boleta única, en ese caso electrónica. Además, a partir de esa reforma de 2018, la ciudad puede elegir si desdobla o no desdobla. Por primera vez desdobló en 2019 porque era lo que convenía y en 2021 también, ahí lo ves. Entonces, una vez que vos decidís desdoblar, tenés dos opciones. Si vas a desdoblar, desdoblaste. Si no desdoblás, vas a tener que decidir si vas a votar con el mismo sistema que la nación o con tu propio sistema. La simultaneidad implica que adherís al sistema nacional, o sea, boleta partidaria por cada partido. Si hay paso, tendrás distintas boletas dentro del mismo partido, pero hay boleta partidaria, no hay una boleta única. Ahora, si vos concurrís, como hicieron, ahí lo ves, Santa Fe y Salta,
votás el mismo día, pero concurrís ¿en qué sentido? En que usás tu propio sistema. ¿Cuál es el sistema que corresponde? Y acá vamos a ver en la siguiente placa qué puede hacer la reta y qué no puede hacer, ¿no? Y esto es, bueno, ¿qué dice la ley? Cuando Macri dice, me cambian las reglas del juego en el medio de las elecciones, bueno, no parece que esto sea así, ¿no? Pareciera más bien lo contrario. ¿Qué puede hacer la reta? A simple firma, sola firma de un jefe de gobierno. ¿Puede fijar la fecha? Sí, puede fijar la fecha, la ley lo permite. ¿Puede desdoblar? Sí, puede desdoblar. ¿Puede no desdoblar y adherir a la simultaneidad y entonces votar con la boleta partidaria como vota la nación? Sí puede. ¿Puede usar su propio sistema, que es lo que finalmente eligió hacer, que es concurrir y decir voy a votar el mismo día, no desdoblo, pero voto con mi propio sistema? Sí puede. Ahora, ¿qué no puede hacer? No puede establecer a sola firma la boleta única electrónica. ¿Por qué? Porque el Código Electoral porteño lo que establece, el modo en el que se vota en la Ciudad de Buenos Aires conforme a la ley, es la boleta única papel. Para votar... Pero tengo entendido, ¿y qué boleta va a haber? Bueno, y la reta en el anuncio dijo vamos a votar con boleta única electrónica. Finalmente hoy, cuando se publica el decreto convocando las elecciones... En realidad es una boleta única que se imprime con una máquina... Pero es de papel. Es la boleta única electrónica. Esta boleta que se imprime, esta famosa impresora, que en realidad es un voto electrónico, o sea, técnicamente eso es un voto electrónico, no la puede definir a sola firma el jefe de gobierno. La define, vamos a ver la siguiente placa, la define un organismo administrativo que es autárquico en la Ciudad de Buenos Aires, que es el Instituto de Gestión Electoral. Es el equivalente de la Dirección Nacional Electoral, ¿no? Lo que correspondería en la nación es eso. Ahora, este organismo no depende del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un organismo autárquico, tiene autarquía financiera, tiene autonomía administrativa y funcional y no recibe directivas ni instrucciones de nadie. En este momento está a cargo de ese organismo Encio Emiliosi. Nadie lo conoce, pero es importante que recuerden este nombre porque de esta persona depende la decisión de si la Ciudad de Buenos Aires va a votar con boleta única electrónica o papel, que es lo que corresponde conforme a la ley. Para votar con boleta única electrónica, que de nuevo no es una impresora, ¿no? Estamos hablando de voto electrónico. Esta persona que está en comisión, porque todavía no consiguió la aprobación de la legislatura, tiene 90 días para conseguirlo, todavía hay tiempo, tiene que hacer un montón de cosas antes del 24 de junio, ese es el plazo. Son 50 días antes de las PASO. ¿Para hacer qué? Para licitar, comprar un sistema de voto de boleta única electrónica o hacer su propio sistema con una universidad. O sea, tiene 2 meses y medio para licitar o hacerlo con una contratación directa, que sería, digamos, una cuestión bastante polémica, pero para licitar, conseguir el sistema, probarlo y auditarlo. Y auditarlo, ojo, auditarlo no es ver si funciona. Es un proceso que debe durar por ley 1 mes en el que deben participar universidades, organizaciones no gubernamentales, fiscales y los partidos. Si hay tiempo para eso, no lo tengo muy claro. ¿Cómo se va a votar, digamos? No lo sé, o sea, a ver, ¿qué corresponde conforme lo que hoy salió el decreto de, decir, de la se va a votar el mismo día? Las boletas nacionales, es decir, presidente, diputados nacionales en una boleta, sí. Y por otro lado va a haber una boleta para la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que no está claro es si esa boleta para la Ciudad de Buenos Aires va a ser lo que establece la ley. Va a ser una única que no esté en otro lado, aparte de lo que es la votación nacional. Va a estar en otro lado, podría estar en el mismo cuarto. Si fuera la boleta única papel, vos podrías tener una mesa con las boletas nacionales. Digamos, las autoridades de mesa van a ser las mismas. Imagínate que ese es el punto, justamente, que puedas organizarlo el mismo día con las mismas autoridades. Si va a ser en papel o va a ser electrónica, depende de este señor que nadie conoce, que es Encio Emiliosi, que va a definir él. ¿Y en el 2015 cómo se votó? En 2015 se votó con boleta única electrónica, pero no tenías todavía la reforma del código. Está bien. ¿Sí? Está bien. Que este es el problema. En 2015, ¿qué pasó? Fuimos 6 veces a votar los porteños, porque hubo que votar PASO, generales y balotaje en las 2 en distinto momento. Hubo boleta única electrónica, pero no fueron a la vez, ¿sí? Se desdobló. Esto es lo que quieren evitar. Ahora, también tenés que hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de desdoblar? Más allá de la política, de lo que le conviene a cada uno y el arrastre o no el arrastre, desde el punto de vista técnico, jurídico, institucional, democrático, ¿qué es mejor? ¿Desdoblar o no desdoblar? La lógica indica que es mejor desdoblar. Es saludable para las democracias que en las provincias. Que no haya lista sábana. Pero no por la lista sábana, porque no se trata de la lista sábana. ¿Cuál es el tema? El tema es que vos puedas discutir los problemas de los porteños o de los bonaerenses o de los mendocinos el día que corresponden esas elecciones. Por eso incluso hay provincias, Chaco es una, Tierra del Fuego es otra, que en sus constituciones establecen la obligatoriedad de desdoblar. O sea, no podés por constitución
votar el mismo día. Hay otras provincias como Corrientes, Santiago del Estero, que por las intervenciones federales que tuvieron no coinciden y tampoco votan el mismo día. En Santa Fe tampoco se puede votar gobernador el mismo día que votás presidente. Y esto es saludable, ¿por qué? Pues entonces discutís los problemas de los santafesinos o de los porteños, no discutís los problemas Sí, pero más allá de esa cuestión conceptual que está muy buena, la idea es que la gente corta poco boleta para escindir lo que es la boleta a candidato a presidente o a diputados nacionales respecto de lo que es el jefe de gobierno de la ciudad o el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en general lo que se dice, bueno, el candidato nacional te arrastra a los candidatos que están abajo. Y a veces es al revés, porque muchos gobernadores a veces arrastran la boleta nacional y eso también le interesa muchas veces al candidato nacional. Ahora, hay una cuestión conceptual importante en términos de qué es mejor para la democracia. Pero más allá de eso, eso no estaba en discusión, digamos. La ley de la Ciudad de Buenos Aires dice que tiene que haber boleta única. La ley de la Ciudad de Buenos Aires dice que podés desdoblar o no. O sea, esto pero podría... tiene que haber boleta pero única. tiene que haber boleta única, papel. Boleta única. Pero si no hay boleta única a nivel nacional... No, porque si vos adherís a la simultaneidad, ya no se aplica a tu sistema. La ley porteña permite que vos adhieras con simultaneidad al sistema nacional. Una vez que adheriste, no se aplica la boleta única papel. Votás como vota la nación y eso está dentro de la ley. Había un resquicio en la ley para efectivamente, como decía Macri, también poder hacer... Se podrían hacer cualquiera de las dos cosas. Que fue lo que pasó en 2019. Exacto, y en 2021. También podría haber desdoblado, como hicieron, porque recordemos que también la otra cara de la moneda es que muchos, fundamentalmente gobernadores peronistas, desdoblaron para que no los arrastre la triste performance que va a tener electoralmente. Está planteando que ir a votar, no sé, 6 veces... como ya ha pasado. Como ya ha pasado, bueno, en este momento que estás en medio de una crisis económica, una situación, por lo menos la oposición dice, no, este no es un planteo, sería un costo político adicional. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a seguir tirando de la cuerda de qué está pasando con esto, si efectivamente Jorge Macri se puede presentar o no, y nos vamos a meter de lleno con el tema económico, qué está pasando con los dólares que nos llegan. ¿Qué pasa ahora con el blue, Carlos? ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Está 3.95, apenitas 0,25, un cuarto de punto. Subió 3.95 el blue en este momento, prácticamente igual que ayer, apenitas por encima. ¿Y qué está pasando después con el tema de bolsillo? ¿Qué está pasando con los precios? ¿Cómo comenzó abril? Que ya hay algunos datos que están llegando y obviamente suenan las alarmas. Tanda y ya volvemos. ¿Qué está pasando en la calle, Javier? Sí, eviten el centro. Un consejo de amigo, eviten el centro de la ciudad. Hoy, mañana por Cristina, hoy por piqueteros. En este momento están ocupando la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Se están empezando a congregar gente que habitualmente no se congrega ahí. No es la unidad piquetera, eso es en el turno tarde, en Plaza de Mayo, para pedir más planes, refuerzo alimentario. En este momento, al mediodía, están convocados para manifestarse frente a Desarrollo Social ahí en plena 9 de julio, la CTA, el Movimiento Evita y la UTEP, es decir, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que lidera Juan Grabois. Es decir, 3 organizaciones que están hiper recontra vinculados con el gobierno, pero tranquilos, la consigna no es contra Alberto Fernández o contra Desarrollo Social, donde muchos del Movimiento Evita son funcionarios, empezando por Emilio Pérsico, uno de sus líderes, sino que la bandera es contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Sí, pero ojo que hoy la novedad, más allá de la típica de los noticieros, jornada caliente de piquetero, día de cortes y marchas en la ciudad de Buenos Aires, el tránsito es un caos y todo ese tipo de títulos, hoy la novedad es que por primera vez en mucho tiempo está en la calle, cuando están, a su vez están en los despachos, el Movimiento Evita, el brazo del movimiento social, de piquetero del Movimiento Evita, es decir, están por primera vez los aliados del gobierno en la calle. Exactamente. Con el reclamo en contra del ajuste del Fondo Monetario Internacional. Pero recordemos que este gobierno tiene un programa, entre comillas, de estabilización económica, que es el acuerdo con el fondo. ¿No? Así que empieza a moverse también el escenario social. Esa es la novedad, ¿no? Exactamente. Y no descartaría, yo que soy mal pensado, que también, además del reclamo social, haya algún tipo de reclamo político, porque se viene el armado de listas.
Y el movimiento Evita está muy interesado en participar en algunas listas, sobre todo el conurbano bonaerense, sobre todo de La Matanza, donde le quieren disputar en la interna el mando a Fernando Espinosa. Y entonces me parece que también es, muchachos, salgamos a la calle para también que vean que nos hacemos valer con vistas a un proceso electoral muy interesante que viene en la Argentina. Sí, atención, porque este día de piquetes y marchas en la ciudad tiene una connotación distinta a lo que venían los días anteriores. Acá empieza a aflorar en la calle también la interna fuerte política, como cuenta Javier, y meten en el medio al FMI, a la política económica. Movilizaciones que tienen otra connotación respecto a las que hemos visto hasta ahora, la de Beliboni, el Polo Obrero y demás. Vuelvo al tema Jorge Macri. ¿Puede o no ser candidato en la ciudad de Buenos Aires el primo de Mauricio Macri, por el cual ha estallado esta interna feroz entre Larreta y Mauricio Macri? A ver, ahí hubo cuestionamiento ya desde la semana pasada, lo estuvimos viendo, tenemos una plaquita para verlo. Primero del radicalismo porteño. En el radicalismo porteño circuló un documento preparado por un abogado analizando la situación desde el punto de vista constitucional y planteando que Jorge Macri no cumple los requisitos constitucionales porque no tiene la residencia habitual y permanente de 5 años que debiera tener y que deben ser continuos, ¿no? O sea, no puede haber una interrupción en el medio. A esto se sumó un legislador, el titular del bloque de la coalición cívica en la legislatura, y ahora se suma Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué es lo que dice la Constitución porteña? Esto, ¿no? O sea, o naciste en la ciudad o tenés que tener 5 años de residencia habitual y permanente. Esto quiere decir ininterrumpida, ¿no? No basta con tener o haber tenido en algún momento un departamentito o ser titular de dominio de un departamento y decir, no, mire, acá tengo la escritura. Tenés que vivir efectivamente en la ciudad de Buenos Aires durante los últimos 5 años. Jorge Macri no cumple con este requisito. Hay incluso hasta publicaciones, digamos, en medios públicos con su nueva pareja en su casa de La Lucila, muy recientes, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar desde el punto de vista legal? Está el antecedente del caso de Adrián Pérez, ¿te acordás? El ex Lilito, luego devenido masista, que quiso ser en un momento jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y él hizo una presentación espontánea pidiendo una declaración de certeza del Tribunal Superior de la ciudad, que le dijo que no. Le dijo que no podía porque él tenía una residencia alternada parecida a la de Macri, ¿no? Entre la ciudad de Azul y la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa hoy? En realidad, ese Tribunal Superior no es el mismo que tenemos hoy. Los integrantes han cambiado. Quedaron 2 de los que estaban en aquel momento, que son los que representarían un poco la versión peronista, que hay que ver cómo podrían votar, porque en aquel momento no se metieron en el fondo del asunto con el caso de Adrián Pérez, así que no conocemos su opinión. Y hay 3 nuevos que responden básicamente al PRO. Ahora, en este caso no tenés un conflicto entre el PRO y el Frente de Todos, con lo cual los que responden, o en principio responderían al PRO, tampoco podemos saber muy bien a quién de las 2 partes del PRO, porque en este caso tenés un conflicto interno, responderían en caso que hubiera una impugnación judicial, que es muy probable que efectivamente ocurra. Lo que decía Javi hace un rato, ¿no? La opinión de María Servini de Cubrina va a ser absolutamente irrelevante, como bien dijo la experimentada jueza, porque es una decisión del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Al final del día va a ser una decisión jurídica o política, va a ser seguramente más política. Desde el punto de vista técnico, Jorge Macri no cumple los requisitos constitucionales. Está el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿cómo están ustedes? 2 cosas. Desde el punto de vista de la votación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿es correcto lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta? Y desde el punto de vista de las habilitaciones constitucionales y legales que tiene como jefe de gobierno, la decisión es válida, más allá de las cuestiones políticas y la reyerta política que se genera en torno a elegir un sistema u otro sistema, que aparte de lo legal siempre tiene un trasfondo y consecuencias políticas, pero desde el punto de vista constitucional y legal está habilitado Larreta para tomar la decisión y operativizar la decisión que ha adoptado. Y la otra pregunta que se ha abierto, y el propio Larreta dice, bueno, la situación de Jorge Macri la definirá la justicia, ¿no? Tengo entendido que se publicó el decreto de las elecciones de la ciudad en el día de hoy. Exacto. Pero no lleva la firma de Jorge Macri. Claro, ¿sí? Que es el funcionario como ministro de gobierno encargado de velar, como el ministro del Interior en el orden nacional, el ministro de gobierno de la ciudad es el que encargado de velar por el proceso electoral, pero Jorge Macri se fue ayer a Nueva York. Lleva la firma de Larreta y de otros ministros del gabinete de Larreta.
Respecto a la posibilidad de que sea candidato o no, ¿cuál es su opinión en base a lo que establece la ley en la Ciudad de Buenos Aires? Bien, como bien decía Natalia, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exige como condición de elegibilidad que se acrediten 5 años de residencia continua y permanente antes de la elección del jefe o jefa de gobierno. Tenemos un antecedente muy reciente que se dio en el ámbito de la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Santilli. Y ahí el juez federal Alejo Ramos Padilla interpretó que por residencia habitual en el AMBA había cuenta de el vínculo existente económico, social, cultural que surge de esta región, que por residencia habitual y permanente a los efectos de habilitar una candidatura, y lo habilitó a Santilli, se podía entender una sola residencia, una residencia principal y una residencia secundaria, o bien 2 residencias en donde se comparta el hábitat, tanto en la provincia de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Alejo Ramos Padilla, que nadie puede decir que sea del PRO, habilitó a Santilli, la candidatura de Santilli, haciendo una interpretación amplia, una interpretación pro persona, una interpretación que de alguna manera garantice los derechos políticos desde una perspectiva diversa y pluralista, y así Santilli fue candidato. Si uno toma este estándar y lo aplica al caso de Jorge Macri, en la medida que Jorge Macri pueda acreditar como residencia habitual secundaria un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires o una residencia compartida... Se le abre un resquicio para que pueda efectivamente ser candidato. Ahí estaría totalmente habilitado para poder competir. Bueno, ahí se le abre un resquicio, ¿no? Hay interpretación, ¿no? Como siempre ocurre con... Sí, es cierto. De un juez de primera instancia, claro, de un juez de primera instancia de la provincia de Buenos Aires contra el antecedente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que ya dijo claramente, con otra integración, ¿no? Como decíamos hace un rato, que no. Claro, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que la legislación electoral en la provincia de Buenos Aires es mucho más flexible que la de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, los 5 años de residencia en la provincia de Buenos Aires no tienen que ser de los últimos 5 años antes de la candidatura. Pueden ser 5 años hasta de cuando nació el candidato. Por eso es tan flexible y por eso hemos mandado tantos porteños para la provincia de Buenos Aires como candidatos. Ahora, a la inversa, no pasó nunca. De provincia a ciudad no pasó nunca, Andrés. Igual en la Ciudad de Buenos Aires hay un juez electoral que no va a ir directamente al Tribunal Superior de Justicia, sino que va a haber una instancia previa, porque hay un juez electoral que es el que se va a encargar de la supervisación y organización del acto electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Servir y cubrir solamente lo que va a tener es una conducta o una posibilidad de coordinación para que la elección local no afecte a la elección nacional. Pero Servini Cubría no define absolutamente nada en términos electorales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un juez electoral de primera instancia y después el Tribunal Superior de Justicia para revisar si hace falta. Le agradezco, doctor Gil Domínguez, muy amable, ¿eh? Me meto ya en el tema económico. Hoy está pasando que no están llegando los dólares y ya vamos a hablar un poco también qué está pasando con los consumos, con los precios, con las tarjetas de crédito. Sí, a ver, el dólar soja es lo que tanto expectativa había generado, más que nada teniendo en cuenta que el dólar soja, fundamentalmente el 2, no tanto el 1, pero el 1 y el 2 funcionaron muy bien. El gobierno necesita dólares, la soja tiene un precio internacionalmente razonable, el tema es que hay poco por la sequía y ahí arranca la puja. ¿Qué está pasando después del anuncio del gobierno de este dólar especial de 300 pesos maxi para los productores de soja que no se están liquidando prácticamente, no nada, pero lo que... En los primeros 2 días no ingresó prácticamente nada del dólar soja, no se instrumentó nada. El primer día, el lunes, el Banco Central tuvo que vender 100 millones de dólares. Ayer compró 2 millones de dólares, que es nada, no hubo operaciones de dólar soja. ¿Para cuándo están pensando que esto se demoró la instrumentación? ¿Por qué se demoró? ¿Y para cuándo están pensando que ya empiezan a ingresar los dólares de la soja para acumular las reservas del Banco Central? Mira, acá es muy importante tener en cuenta cómo funciona, cómo es la dinámica de este mecanismo. Estos dólares que se pueden vender a 300 pesos los vende el exportador. Entonces, el dólar soja a 300 pesos
lo que hace es darle mayor capacidad de compra al exportador, ¿correcto? ¿Qué dicen los exportadores? Que están esperando una instrumentación del Banco Central para que les amplíe estos 5 días que tiene de plazo para liquidar los dólares que ingresan. Ahora, ¿qué dicen los productores? Que en realidad los exportadores están especulando. ¿Por qué? Porque si vos mirás el precio de la soja en pesos, el productor cobra en pesos, olvídate. No exporta nada, él manda a Rosario, manda a donde manda y le pagan en pesos. No existen los dólares, no exporta nada, cobra en pesos. ¿Qué cuenta hace? Yo hace una semana, cuando no existía el dólar soja, vendía mi soja a 90 y pico mil pesos. Hoy existe el dólar soja, es decir, tuvo una ganancia, si querés, por un tema devaluatorio del 43%, y el incremento que tuvo la soja, está a 100 y pico mil pesos, es apenas del 15%. Es decir, el exportador tuvo una ganancia en el precio en pesos del 43%, producto de la devaluación, que no me lo está trasladando al precio. Entonces, ¿qué hacen los productores? No venden, porque dicen, pero ¿cómo? Si voy a tener un dólar de 300 y cuando saco la cuenta, lo que se me incrementa es el 15%. ¿Qué dicen los exportadores? Bueno, no estoy en condiciones todavía porque no puedo instrumentar esto que aparentemente mañana va a sacar la resolución el Banco Central. ¿Cuál es nuestro análisis? Sí. Y esto es sensatez y objetividad. Es que termina siendo también una cuestión de oferta y demanda. A medida que los productores no liquiden porque no les seduce el precio que le pone el exportador y el exportador se va a terminar estirando, esto pasó en el dólar soja 2 y va a terminar convergiendo en un dólar en pesos que tiene que ver con el precio al que vende la exportación al mercado mundial. Vamos a ver, los exportadores dicen que el jueves, entre el jueves y el viernes, van a empezar a ingresar los dólares, que había un requisito adicional en este dólar soja 3 que no estaba en el soja 1 y soja 2, que era que los exportadores tienen que abrir una cuenta en pesos ajustada por tipo de cambio oficial, llamada Dollar Link, que ahí tienen que depositar los dólares que liquidan de afuera, los pesos que reciben cuando le liquidan al Banco Central los dólares que traen, tienen que depositarlo en el dólar link, en las cuentas en pesos, y que esas todavía no están abiertas en los bancos y eso está demorando toda la operatoria. Vamos a ver si efectivamente a partir de mañana, entre mañana y el viernes, empiezan a ingresar, que el cálculo es simple. Tienen que ingresar 120 millones de dólares por día, son 5.000 millones de dólares hasta fines de agosto. ¿Qué está pasando con las tarjetas de crédito? Porque hay una caída fuerte del consumo en tarjeta de crédito y es al revés de lo que venimos diciendo. Hay inflación, es el momento ideal para pagar con tarjeta de crédito. Uno a principio de mes, si tuviera el límite en la tarjeta de crédito, tiene que comprar todo lo del mes al principio de mes. Y después la tarjeta de crédito te llega en el día 10 del mes siguiente. Es decir, pagás con un rezago, no usás la tarjeta de débito. Es decir, te depositan el sueldo del 1 al 4, teóricamente. Bueno, no usás la tarjeta de débito porque ahí estás perdiendo. Sino usás la tarjeta de crédito y pagá 40 días después. Es el reino de la tarjeta de crédito, supuestamente, cuando hay regímenes inflacionarios como el que estamos viviendo, arriba del 100% la inflación. Y de hecho el sueldo, si podés, anda poniéndolo, lo hemos dicho, en un fondo común de inversión en pesos, plazo fijo, que el propio banco es un clic en la home banking del banco y eso te da un interés, que puede ser más o menos 5 o 6% mensual. Y de eso vas gastando diariamente cuando necesitas hacer pagos, porque eso es disponibilidad inmediata y no tiene ningún riesgo. Tiene el mismo riesgo que tiene un plazo fijo, menos, pues ni siquiera hay que esperar los 30 días para el retiro. Eso se retira tema cero, en el instante, en el momento, se pasa del Fondo Común de Inversión en pesos, plazo fijo, a la caja de ahorro en dólares, a la cuenta corriente. Bueno, esa es la operatoria típica que debiera hacer todo aquel que tiene un sueldo, cobra en pesos y que tiene en blanco y que tiene una tarjeta de crédito. Bueno, ¿qué está pasando? Que en vez de expandirse el uso de la tarjeta de crédito, lo que estamos viendo es que se está retrayendo el consumo con tarjeta de crédito. Está Mariano Borodich en comunicación. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí estás muteado, Mariano. A ver si podés desmutearte. Desmuteate ahí.
A ver. Ahora. Salió el informe monetario del Banco Central ayer y cayó un 12% en forma interanual los consumos en términos reales, ¿no? Con tarjeta de crédito. ¿A qué se debe esto? Principalmente a que los bancos no están actualizando los límites acorde a la inflación. Entonces, lo que tenés mucho que pasa es que hay mucho rebote de tarjeta, especialmente cuando va alguien a comprar algo en cuotas como una heladera, un lavarropas, le dice, no tenés más cupo, ¿no? Porque están muy atentos los bancos a la mora, ¿no? En estos contextos la mora suele crecer mucho, entonces lo que hay que hacer en muchos casos es ir y pedirle al banco que te actualice el límite para pagar con tarjeta, porque no lo hacen en forma automática, excepto a el segmento por ahí premium solamente, que todo lo actualice, o sea, mostrarle tus resúmenes de sueldo que se actualizaron para que te lo actualicen. En caso de que tengas cuenta sueldo con el banco, los tienen que ver en forma directa, ellos ahí los resúmenes para así actualizarte. Y ahí lo que hacen los bancos es, en muchos casos te lo actualizan, pero en un pago, nada más, no en cuotas, ¿no? Entonces es como pedirle, necesito que me actualices en cuotas, porque claro, el negocio de las cuotas no es negocio para el banco, la tasa está regulada de financiación por parte del Banco Central, lo que es el revolving, ¿no? Cuando vos pagás el mínimo de la tarjeta. Entonces el negocio de las tarjetas pasó de ser rentable para los bancos, ya no es más rentable, entonces lo están obviamente limitando mucho. Claro, Mariano, lo que vos decís es que, claro, no te suben el límite de la tarjeta con 100 y pico de inflación, los salarios yendo un poco por detrás, pero también con aumentos, no sé, 95%, estamos hablando siempre de salarios en blanco y demás, te pasás del límite porque todo sale mucho más caro y ya tenés el límite con el cupo utilizado. Entonces no podés usar la tarjeta de crédito. Lo que está pasando es que mucha gente tiene colmada la tarjeta de crédito, no la puede utilizar. Y de esa manera o termina usando la tarjeta de débito, que en este momento no es lo aconsejable, porque esto que contaba, ¿no? Porque si uno puede postergar los pagos, es el momento ideal con la inflación que hay, que es 7% mensual, o termina endeudándose con créditos personales que son mucho más caros que la tarjeta de crédito, que el financiamiento de tarjeta de crédito. ¿Cuál es el financiamiento de tarjeta de crédito? Cuando uno puede pagar la totalidad del resumen, tiene que pagar el mínimo del resumen. Obviamente son tasas muy altas, los de la tarjeta de crédito también, hoy están arriba del 140, 145%, pero es la tasa más barata que hay hoy en el sistema financiero. ¿Cuánto está la tasa para pago mínimo en tarjeta de crédito? ¿145 más o menos? Está regulada por el Banco Central la tasa de financiación con tarjeta hasta 200.000 pesos. Entonces, claro, hoy te conviene pagar el mínimo de la tarjeta antes que sacar un préstamo personal, porque la tasa de tarjeta, claro, está regulada y la de los préstamos no te conviene, no. Pero, perdón, ahí hay una aclaración. No te conviene, lo que te conviene es pagar la totalidad del resumen, porque es una tasa de todas maneras que está muy por arriba de la inflación y está por arriba de la evolución salarial. Pero es la tasa más barata del mercado porque está regulada y es mucho más barata que un crédito personal que tiene un costo financiero total arriba del 200% anual. La tasa nominal de financiación hoy está en el 76% de tarjeta. Es un reclamo de los bancos. Dicen, si tenemos nosotros que pagar 75% por los depósitos, no puede ser que tengamos 76% nada más de financiación en la tarjeta que cobrar. De ahí es que los bancos están limitando mucho los consumos con la tarjeta porque no es negocio para ellos. Esto, claro, hasta 200.000 pesos, ¿no? Lo mismo esa tasa es la tasa nominal. El costo financiero es mayor con el tema de la tarjeta, pero insisto, está por arriba. Yo creo que lo dijo el otro día Claudio Slotnick, que son tasas que están por arriba del 100% con el costo financiero total. Igualmente, en comparación con un préstamo personal, mucho más barato hoy, porque está subsidiada, financiarte con la tarjeta antes que con un préstamo personal. La clave, en realidad, para el uso de la tarjeta es fijarte cuándo es la fecha de cierre de tu resumen. No la fecha de pago, sino la fecha de cierre de tu resumen. Claro. Si tu resumen cierra, suponete, el día 21 y hacer todos los consumos el día 22, el día siguiente de que cierra la fecha de tu resumen, ¿no? Para tener ahí ese mes de plazo gratis, a costo gratis de fondeo para ir pagando los consumos. Acordate, Maxi, también que tenés mucha promoción por pago en efectivo, ¿no? Hay mucho que no se factura. Entonces muchos comercios te ponen mucha promoción, 10, 15, 20% y hasta más
por pago en efectivo, porque ahí en esos casos no dan factura, entonces no pagan el 35% de ganancias, no pagan el 21% del IVA, no pagan el 8% de ingresos brutos, de ahí todos los descuentos que uno ve por pago en efectivo, ¿no? Sí, sí, además el comerciante no paga la tarjeta de crédito, las comisiones a la tarjeta de crédito, y además cobra en el momento las tarjetas de crédito si no le pagan al comerciante al mes, y si quiere que le paguen antes tiene que pagar un costo financiero adicional. Sí, tal cual. A ver, hoy lo que sí te conviene es con el ahora 12, ¿no? Ahí las tasas son muy por debajo de la inflación con el ahora 12, pero de vuelta, siempre y cuando tengas cupo en la tarjeta para el ahora 12, y es únicamente para tarjetas emitidas por banco, ¿no? Antes el ahora 12 era para tarjetas por ahí emitidas por supermercados, por cadenas de shopping, de retail, ahora únicamente emitidas por bancos, si no, no entran en el ahora 12, cada vez están achicando mucho más el universo y claro, obviamente los que más lo necesitan son los que no están dentro del sistema financiero, y ahí sí, las tasas son altísimas. Una tasa de un préstamo personal de una fintech, por ejemplo, ¿no? Que está fuera del sistema financiero, si vos ves costos financieros totales de una fintech por un préstamo, es 4.000%. 4.000%. Sí, una locura. Lo que pasa es que la gente ve la cuota nominal, ¿no? Ve cuántos pesos tiene que pagar por mes y más o menos lo puede pagar, no hace el cálculo financiero, pero son costos absurdos desde el punto de vista financiero. El monto cuota son préstamos más chicos, ¿no? Que se dan a 2-3 meses nada más y por montos cada vez más chicos que lo dan pese a la inflación, ¿no? Por fuera del sistema, pero también por la mora y la incobrabilidad que es cada vez más alta. Mariano, gracias, muy amable. Como siempre, ahí está Mariano Gorovich, periodista especializado de El Cronista. Vamos al Chaco porque, atención, que sigue golpeando la sequía. Ahí está Cecilia Conesa. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Maxi, muy buenas tardes a todo el equipo. Es así, la sequía sigue golpeando a la provincia del Chaco y a la Argentina, porque seguimos en esta sequía que es histórica, una sequía que no se daba en 50 años y que comenzó en el 2021. En este caso nos encontramos en Charaday, Chaco, a 100 kilómetros de Resistencia. Esto que están viendo ustedes en imágenes es un reservorio que tiene 1000 metros de largo y 300 metros de ancho. Aquí debería haber una profundidad de 4 metros, Maxi. Y estás viendo que creció el pasto y la tierra está totalmente rajada. Una situación muy crítica que debería mejorar este año, en el 2023. Se esperan las lluvias, pero lamentablemente cada día que pasa en el Chaco y en la Argentina continúa esta sequía, este fenómeno natural que, bueno, trae problemas y no solo a los ciudadanos, sino que a los animales, entre otros. Nos encontramos con Delfino, quien es vecino y habitante de Charaday. Delfino, contanos cómo viven ustedes la sequía, ya que a falta del agua le perjudica a la salud del ser humano. La verdad que es lamentable esto que estamos pasando porque es histórico. Nunca tuvimos una sequía tan grande como ahora y el pueblo, a través de la sequía, tuvimos que salir a buscar perforaciones. A través de una perforación estamos alimentando del líquido elemento a la población y solamente con 50.000 a 70.000 litros de agua diaria de una perforación que nos da a 10 kilómetros de la localidad. Y gracias a la intendencia... Vos, Delfino, hoy veíamos acá a mitad de camino en el campo, veíamos una perforación justamente que era un hilo de agua, que es lo que le pueden traer a los ciudadanos. Sí, exactamente. Ese hilo de agua es el que nos está dando lugar a proveer de agua acá a la localidad. Y tenemos aproximadamente 530 usuarios y un total de población de 4.000 habitantes aproximadamente. Eso es. Y la población se le estaba dando todos los días, diariamente, cuando tenemos las represas cargadas, aproximadamente 400.000 litros de agua por día. Y ahora solamente estamos dando 50.000. Bueno, Gustavo de Alessandro es presidente del CONICET. Gustavo, ¿cuándo mejoraría esta situación?
¿Cuánto tiempo va a pasar para que vuelvan a llenarse estos reservorios? Ceci, ¿cómo te va? Un gusto saludarlos. Del Consejo Hídrico Federal, perdón, Cecilia, sí. Estoy en representación de la provincia de la República Argentina, recorriendo cada sector de la Argentina, y aquí en el Chaco, donde yo vivo, acompañando a Delfino, que la verdad la tarea que desarrollan es realmente importante. Ver estos reservorios, nunca se ha visto en la historia una situación de extrema sequía, como bien decía Cecilia, ya 3 años de déficit hídrico, los ríos totalmente deprimidos, las lagunas totalmente secas, y hoy abasteciendo a más de 4.000 habitantes a través de una perforación. Esta situación, lamentablemente, en el tiempo no se estima que vaya a revertirse en el corto y mediano plazo, así que tenemos que seguir profundizando esta situación de asistencia, a la gente pedirle un consumo racional de esto y trabajar fuertemente entre los estados nacional, provincial y municipal para poder sortear una situación climatológica que realmente es desastrosa. Esto es desesperante porque, como decíamos, hoy veíamos esa manguera que seguramente, Maxi, ustedes están viendo en imágenes, es un hilo de agua para un pueblo que tiene 4.000 habitantes, Maxi. Lamentablemente, este reservorio, donde debería haber 4 metros de profundidad, no tiene agua. Y esta es la situación que vive la provincia del Chaco y toda la Argentina debido a la falta de lluvias, y por eso se le pide a la comunidad que pueda usar el agua en menos cantidad, lo que menos puedan. ¿Te está escuchando acá, Gustavo? No, está bien, está claro el panorama, Cecilia. La verdad que pero muy claro el panorama, muy impresionante lo que está pasando en Chaco. La sequía sigue golpeando, no solamente obviamente en Chaco, sino en toda la área productiva de la Argentina, y esto implica un golpe muy fuerte, lo que estamos hablando, de producciones, de cosechas que no están. Digamos, el dólar soja, el dólar agro y demás puede anticipar algunos dólares, pero no puede crear producción. Claro, imagínate, por ejemplo... Y esta producción se perdió, producción que es valor agregado económico. Acá estamos hablando incluso del agua para la subsistencia en el caso de un pueblo, pero las estimaciones verdaderamente son mucho mayores de las que había hace un mes y medio atrás respecto al impacto de esta sequía. Claro, imagínate, porque por ahí la gente se marea en la casa, tantos millones de toneladas, pero para dimensionar, nosotros veníamos como país produciendo unos entre 50, 55, 60 millones de toneladas de soja, ¿correcto? 60 millones. Este año a Gata se van a producir 24 millones de toneladas, es mucho menos que el 50%. Entre 20 y 25 mil millones de dólares menos de ingreso de divisa. Vos sabés que... vos lo sabés, no solamente ha tenido un impacto en la soja, sí, sino también viene desde diciembre con el trigo, viene ahora también con el maíz, es decir, producciones regionales que se han perdido. Hay una situación verdaderamente muy, muy dramática, y esto impacta no solamente en la disponibilidad de dólares, sino obviamente en pueblos del interior que van a ver una caída muy fuerte de su actividad económica. Absolutamente. De hecho, se está empezando a resentir también la cadena de pagos. ¿Por qué? Porque en el caso de la agricultura, y no solamente en la soja, sino en el resto de los cultivos, vos das los cheques como productor, en el caso de la soja, marzo, abril, y ahora te entran los cheques y son los proveedores de insumos, las cooperativas. Sí, ahora tenés que levantarlos, ahora tenés que cancelar esos cheques, sí. y no está el dinero. Después, en el corto plazo, también es justo decir, por ejemplo, con el tema de la carne, hasta ahora la sequía, paradójicamente, ha ayudado a que no se dispare el precio. ¿Por qué? Porque como no hay alfalfa, no hay pastura, los productores venden las vacas, hay más oferta de carne, y fíjate que a pesar de la suba de precios, no subió el precio de la hacienda viva. Cecilia, cerramos, perdón, Carlos, cerramos ahí con el productor, sí, tenemos que ir a un corte. Sí. Mirá, te muestro el piso, cómo está rajado a raíz de esta sequía total, como bien decían. Bueno, para cerrar, Gustavo, ¿qué es lo que le recomiendan a la gente desde el Congreso Hídrico Federal que pueda aportar y hacer para combatir la sequía? Mire, trabajar fuertemente en concientización, en docencia. El recurso hídrico es un recurso escaso, finito. Lo que estamos atravesando en el norte argentino y en gran parte, como decían ahí en el canal, la República Argentina, más de 25.000 millones de dólares que vamos a perder en este año en producción, tanto agrícola como ganadera. Pero es importantísimo trabajar en alternativas para asegurar el consumo de agua a las comunidades del interior más profundo de nuestra República Argentina. Gracias, gracias Cecilia Conesa desde el Chaco. Vamos a ir volando una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de lo que está pasando en
este momento en la rural, que está llegando Macri para un almuerzo. Después van a estar otros precandidatos presidenciales. Va a estar Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Por separado. Ni se van a cruzar, tranquilo. Bueno, yo tengo que no van a debatir, pero se van a cruzar. Tengo el timing. Después vemos qué pasa. Ahora vamos a ver qué pasa. Va a estar Javier Milei también. Va a estar también Milei ahora en la rural. Bueno, todos ahí en la rural, vamos a ver qué está pasando con eso. Y también, qué está pasando con el tema estafas por internet, ¿no? Es impresionante la cantidad de phishing que hay de mails que te envían diciéndote, bueno, tiene que cancelar su multa que tenemos acá acreditada o no pagó todavía la cuota de su crédito. Vos entrás y te estafan, digamos. Cuando entrás tenés una captura de tus datos y con eso puede haber efectivamente una pérdida grande o vaciamiento de tus cuentas bancarias. Tanda y ya volvemos. Bueno, atención, decíamos que está movida la calle, que hay marchas, cortes, piquetes de algunos movimientos que están alineados con el gobierno. Correcto. Pero están protestando también en la calle en este momento en la 9 de julio. Sí, están por un lado en la 9 de julio el movimiento Evita, la UTEP y la de Juan Grabois y la CTA. Y en la Plaza de Mayo, como estamos viendo en este momento, se están congregando la unidad piquetera. No está muy contenta la ministra de Desarrollo Social con estas manifestaciones de hoy en el centro porteño. Y si no, escuchémosla. Mirá lo que acaba de decir. Campi con niños en la calle, no hay diálogo. Al resto los sigo invitando a trabajar en una mesa conjunta. Somos parte de un país. Bien. No es unos contra otros, sino un país que tiene con mucha responsabilidad garantizar este sendero. Totalmente. Así que es un día para mí muy importante de dejar las cosas claras. No hay ajuste. Al fondo lo trajo la derecha que sigue instalando la antipolítica. Y a los sectores populares les digo que gasten menos en movilización, que gasten menos esfuerzo en tratar de instalar que somos un gobierno que ajuste y que no busquen el enemigo interno, ni en Sergio Massa, ni en el presidente Fernández, ni en esta ministra, que el enemigo está claro y está fuera del frente de todo. Bueno, impresionante porque ahí estaba sonriendo con Pérsico, Victoria Tolosa Paz, pero le está diciendo a Pérsico, al movimiento Evita, que es uno de sus funcionarios principales. No busquen enemigos en el FMI, no hay ajuste, no busquen enemigos en Alberto Fernández o Sergio Massa, porque el movimiento Evita está en la calle ahora protestando contra el ajuste del Fondo Monetario. Exactamente. Y el ahora, impacto, lo increíble es que en su momento los referentes del movimiento Evita apoyaron la firma del acuerdo con el fondo. Sí. Y de hecho, Máximo Kirchner se les abrió y como ellos apoyaban en su momento, en marzo del año pasado, a Alberto Fernández, decían, acá estuvo el Chino Navarro, diciendo que había que firmar sí o sí el acuerdo con el fondo, porque si no, la situación iba a ser caótica en la Argentina, se desbandaba todo financieramente. Ahora están en la calle protestando contra el acuerdo con el fondo. Sí, pero además pasan cosas muy curiosas en los últimos años. Ustedes son muy chicos, vos Maxi sos muy chico. Exactamente. Yo que tengo un par de años más. Me acuerdo que cuando un funcionario estaba en contra de algo que decidía el gobierno en el que participaba, renunciaba. O lo echaban. Se iba o lo echaban. Acá vienen pasando cosas curiosas como que casi la mano derecha o el segundo en el Ministerio de Desarrollo Social de Tolosa Paz, que es Emilio Pérsico, organiza una marcha, o su movimiento organiza una marcha para protestar contra el ministerio, aunque sea el Fondo Monetario, y nadie dice nada. Imagínate en el gobierno de, voy a citar peronistas, ¿no? En el gobierno de Cristina o de Kirchner, alguien criticando la política del presidente. O en el de Menem, o incluso en el de Mauricio Macri. Totalmente. Pues Macri, la verdad, que también tenía una política de mano dura interna respecto a las críticas. Podían criticarlo dentro de la coalición, pero no funcionarios que ocuparan cargos relevantes. Ahora es una dinámica que no solamente se da en desarrollo social. Fíjate que, bueno, Guado de Pedro también parándosele de manos a Alberto Fernández. Y también en el oficialismo en Buenos Aires. Macri, no nos olvidemos, Jorge, es ministro de Rodríguez Larreta y es justamente el ministro
que debería implementar lo que Rodríguez Larreta decidió y ha hecho público que no está de acuerdo. Es decir, son dinámicas parecidas en distintos gobiernos. Sumo lo que está pasando en el Frente de Todos y qué va a suceder mañana. Natalia, hay una marcha en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Vuelve la proscripción, ¿no? Otra vez a tribunales. Importante, esto interesante sobre todo porque ir a tribunales a pedirle a la justicia que Cristina pueda ser candidata, tal vez tendrían que ir al domicilio de la vicepresidenta a pedirle que sea candidata, digamos. No hay, como venimos diciendo, ninguna proscripción, pero la marcha se va a hacer de todas maneras. Es interesante porque ni siquiera va a participar Máximo Kirchner, ya esto se anunció hoy, no van a estar presentes, así que veremos qué nivel de convocatoria tiene esta marcha mañana en la Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales, nuevamente contra lo que dicen es la mafia judicial y a favor de la democracia, en contra de la proscripción. ¿Tenés información adicional? Sí, no solamente no va a estar Máximo, como decía la doctora, sino tampoco Guado de Pedro, que es, digamos, el precandidato de la Cámpora a la presidencia. Creo que tenemos ahí, por ahí el afiche de convocatoria a la marcha de mañana en el Palacio de Tribunales con la firma de la Cámpora. Pero bueno, el jefe de la Cámpora no va a estar y el precandidato presidencial de la Cámpora tampoco van a estar. Son cosas raras que pasan, pero porque también expresan, de alguna manera, más allá de que formalmente lo que se dijo es que no van a estar porque tienen una agenda previa, caramba, lo que expresa la ausencia es el profundo debate que está habiendo dentro del kirchnerismo duro y particularmente de la Cámpora respecto a qué postura tomar con el tema de la candidatura de Cristina, a la cual ella ya dijo primero que no iba, que se autoexcluía y después que estaba proscripta. Porque las posturas son disidentes. Máximo Kirchner es de los que piensan que no hay que jorobarla a Cristina Fernández de Kirchner. Y no es el único que piensa eso dentro de la Cámpora, mientras otros integrantes, como el Cuervo Larroque, que está tomando distancia de la Cámpora, creen que de alguna manera hay que insistir con estos operativos clamores, aunque sea para que Cristina sea candidata por el Senado en la provincia de Buenos Aires, que aparezca el nombre Cristina Fernández de Kirchner en alguna boleta electoral. Ya se bajaron de la presidencial, ya saben que no. Pero aunque sea en la provincia de Buenos Aires. Otro de los que va a estar es Graboy, ya tuiteó ayer durante toda la tarde y aparentemente estaría presente ahí defendiendo también a Cristina en lo que ellos consideran que es un lawfare. Que ayer dijo que iría a tomar mate a la casa de Cristina si fuera condenada y presa domiciliaria, ¿no? Atención que hay un dato que llega a Estados Unidos que es positivo para la Argentina, que la inflación en Estados Unidos cayó al 5% anual en marzo, es el mínimo en 2 años. Todavía está lejos de la meta de la Reserva Federal, que quiere volver a una inflación del 2% anual, pero claramente hubo una desinflación acelerada en Estados Unidos, que estuvo cerca del 10% de inflación anual y ya están en 5%, como toda la región. Lo mismo pasa acá al lado, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, están en un proceso de desinflación muy fuerte. Es decir, tuvieron los picos inflacionarios, picos para Estados Unidos, para Brasil, para Paraguay, para Uruguay, y están ahora con niveles inflacionarios ya mucho más normales. ¿Y por qué esto es beneficioso para la Argentina? Más allá de que muestra la pobreza o la calidad de la política económica en la Argentina respecto a otros países, porque esto puede significar que la Reserva Federal afloje en el proceso de suba de tasa de interés, primero porque ya empezaron a trastabillar los bancos, se le fue la mano y empieza eso a generar un problema adicional, financiero, sistémico. Y segundo, porque, bueno, tampoco hay que pasarse de rosca e irse al otro lado a una economía recesiva, en recesión, si la inflación efectivamente viene desacelerando como muestra este último dato de 5% anual de inflación. Para que sea una idea, los vecinos de la Argentina, Paraguay ya está proyectando para este año 4,1% de nuevo de inflación, es decir, las inflaciones que ha tenido, diría, en los últimos 15 años el país vecino. Y Uruguay, que siempre ha tenido una inflación un poquito más elevada y que también llegó a un pico inflacionario con pospandemia, está convergiendo al 7% de inflación anual. Anual. La Argentina se va a conocer probablemente el viernes, que la inflación estuvo en marzo en el 7%. Tenés un dato con Macri yendo a Boca.
Sí, a ver, no va a participar de la contienda política, como muy bien lo adelantó antes que nadie Javier Calvo, es justo decirlo, pero sí se va a meter en la interna de Boca. Vos sabés que tiene el corazoncito en ese club, va a ir a través de Ibarra, quien fue ministro de, creo que de infraestructura, se encargaba de toda la parte... Modernización. De modernización, ahí está, de modernización, se encargaba de toda la parte de cambiar la gestión del gobierno de Macri, se mete ahí a jugar a pleno en contra de Riquelme, si querés, pero jugando fuerte. Aparentemente va a empezar ya con algunos spots y a mostrarse públicamente apoyando la candidatura de Ibarra. Recordemos, el último candidato de Macri fue Cristian Gribaudo, ¿te acordás? Que era el delfín del Tano Angelici, que perdió la última elección. Que perdió frente a Riquelme. Sí, y se está diciendo que en realidad Macri podría entrar más concretamente como vocal en la lista de Andrés Ibarra para las elecciones. Sí, acompañando... Un dato adicional, Natalia Bolosín, respecto a una denuncia que hubo de abuso sexual en el plantel femenino de Boca. Sí, plantel femenino que el fútbol femenino está teniendo mucha repercusión. Atención, porque me cuentan que empiezan a haber estadios de 10.000 personas viendo fútbol femenino, que tiene un gran desarrollo en otros países, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sí, en Estados Unidos el fútbol femenino es como algo absolutamente establecido. De hecho, son más las mujeres que juegan, es muy habitual en las escuelas y además las mujeres juegan a la pelota. El plantel del fútbol femenino de Boca además es el más ganador, digamos, es el mejor equipo de fútbol femenino de la Argentina. La semana pasada se conoció una denuncia de la jefa de prensa del plantel femenino, una persona llamada Florencia Marco, digo su nombre porque se hizo público. Ella trabaja en el club, es empleada del club desde el año 2011 y estaba como jefa de prensa del femenino desde 2019, denunció al técnico del femenino. Esto se conoció al día siguiente de que Boca le ganara el Superclásico a River en la Bombonera, porque además se habilitó, digamos, la posibilidad de que las jugadoras jugaran en la Bombonera como el plantel masculino. Goleó a River ese día, yo me acuerdo estuve en la cancha, al otro día se conoció esta denuncia. Hoy ella hizo declaraciones a la prensa junto con su abogada. Jorge Martínez finalmente fue licenciado al otro día de que se conoció la denuncia, pero el proceso previo, según lo que está indicando la víctima, Florencia Marco, no fue el esperado conforme al protocolo interno del club, ¿no? Ella hizo una denuncia primero ante el Departamento de Inclusión e Igualdad del club, estas áreas que se generaron en el marco de estas luchas, digamos, nuevas de género y demás. Recordemos que además el presidente de Boca llegó a ser presidente de Boca y Riquelme también, con un apoyo importante de las socias femeninas del club. Ella dijo que hizo una denuncia ahí el 1 de febrero y que el club, en lugar de activar el protocolo y adoptar medidas urgentes, le sugirió que se tomara vacaciones y luego le llegó, dijo hoy su abogada, por mail la comunicación de una licencia que luego fue prorrogándose mientras a la par no se tomaba ninguna decisión que debió haber sido lo que tendría que haberse hecho, que era licenciar a la persona denunciada, no a la persona que estaba denunciándolo. Finalmente, Jorge Martínez fue licenciado, pero en el medio pareciera que el protocolo no se obviamente hay una causa penal. Hoy hay una causa penal, hay una denuncia ante la Fiscalía Criminal y Correccional número 22, ya ha habido algunas presentaciones de testigos, veremos qué pasa con eso y ojalá Boca pueda además corregir sus procedimientos internos. Me está llamando Leo Godoy del móvil. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, en este contexto de inseguridad creciente que están sufriendo los choferes de colectivo después del asesinato de Daniel Barrientos, que puso en evidencia todo lo que estaba pasando, durante estos últimos 3 días hubo nuevos incidentes. No es que cesó la inseguridad. Y esta mañana, esta madrugada, un chofer de la Perlita, de aquí de una línea de Moreno, fue asaltado, ¿sí? En el cruce de la ruta 24 y 25. Allí este chofer terminó entregándole todos, hasta las zapatillas le robaron, Maxi. Pero a pesar de darles todo lo que tenía, igualmente lo golpearon con una culata de una de las armas que llevaban los delincuentes, y eso generó que este chofer terminara herido y teniendo que ser atendido. Eso hizo también que toda la línea de colectivo de La Perlita, que son alrededor de 30 líneas de colectivo que dependen de esta empresa, decidieran hacer un paro. En este momento están de paro, pero aquí se está desarrollando. Esto es la DDI, la Dirección de Investigaciones de Moreno, aquí en el partido que recién nombrábamos, donde se está llevando una reunión entre por lo menos 8 de los delegados de la empresa con las autoridades policiales de aquí de la zona y también de autoridades del municipio que están participando de esta reunión para
coordinar y tratar de darle una respuesta a los choferes ante este nuevo hecho de inseguridad. Leo, gracias. Seguimos ahí en la continuidad informativa de A24. Me voy a Estados Unidos. Ahí está Adrián Sack. Hablamos de la inflación en el 5%, el piso de los últimos 2 años. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Bueno, la preocupación justamente por la inflación es lo que hace que el índice de popularidad de Joe Biden siga descendiendo, ¿no? Según una encuesta que ha sido publicada hoy, que está a tono con muchas otras, con por lo menos otras 10 de las que se hacen a menudo aquí, tiene un 53% de imagen negativa. Pero así todo, se está dando un fenómeno muy curioso, y es que también le preguntan a la gente después de que Donald Trump, que recordemos que es candidato para ser electo presidente para el año que viene, para 2024, le preguntan después de la imputación, después de haber declarado ante el juez, cómo lo ven ahora, ¿no? Y qué pasaría si fuera este Biden con un 53% de imagen negativa de elecciones. Bueno, hay y no hay sorpresa. Ganaría Joe Biden por 10 puntos porcentuales, ¿no? Esto habría que hacer las salvedades de lo que es el sistema indirecto de los Estados Unidos para elegir presidente, donde no necesariamente gana el más votado, pero 10 puntos sería realmente, según esta encuesta de ABC News con Ipsos, sería realmente categórico, y es algo que también se palpa, se ve, que influyó aún más negativamente la imagen de Donald Trump, justamente esta imputación, porque bueno, ya venía mal de las elecciones del año pasado, de las de medio término, donde el Partido Republicano hizo una performance bastante más pobre de lo esperada, pero así todo, Trump dentro del Partido Republicano, por eso es muchas veces lo que se comenta, ¿no? Sí le ganaría cómodamente a Ron DeSantis, su principal rival, el actual gobernador de Florida, que no hace pie fuera del estado de Florida en cuanto a apoyo electoral, ¿no? Pero lo curioso es esto, que un Biden que tendría 82 años en el momento de asumir una eventual segunda presidencia, le ganaría a Trump por cerca de 10 puntos porcentuales. Adrián, te hago una pregunta respecto a los precios y al bolsillo. ¿Cómo lo vivís vos, digamos, estando ahí en Atlanta? ¿Cómo se percibe este tema? Porque obviamente los norteamericanos, nosotros vemos 5% de inflación anual, decimos, pero impresionante, pero los norteamericanos están desesperados por el tema inflacionario, porque la verdad que en los últimos 2 años, sobre todo el año pasado que fue el pico de inflación, hubo precios que subieron 20% o 25%, que en Estados Unidos es una locura. Entre otras cosas, no sé, el combustible, el precio de los autos. ¿Cómo se percibe ahora la desinflación? Es decir, una inflación que va desacelerando, ¿se percibe en el bolsillo? ¿O todavía los norteamericanos, y vos en particular, que estás ahí y obviamente consumís y ves los precios en el día a día cada vez que vas al supermercado, todavía esos precios siguen pegando muy fuerte en el bolsillo del consumidor? Mira, se percibe una desaceleración de la inflación, ya no hay una inquietud grande respecto de ver qué pasa cuando vas a llenar el changuito en el supermercado, ¿no? Ya que da la impresión de que es algo que ya pasó, pero no es una situación del todo normal cuando tienen que hacer grandes consumos que van postergando. Por ejemplo, cambiar de casa, que acá es mucho más seguido de lo que se hace en la Argentina, por ejemplo, o apostar por renovar el auto, algo tan común acá, ¿no? Sí, son consumos que se van postergando justamente por lo caro que se ha vuelto el crédito, lo caro que cuesta usar la tarjeta de crédito o también financiar un auto, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, el mercado inmobiliario está bastante parado, sí, claro, eso hay que decirlo. Ahora en el día a día... Bajaron los precios del combustible y de los alimentos, que habían sido los 2 rubros que se dispararon el año pasado, sobre todo el tema del combustible. Pero claro, subieron las tasas de interés fuertemente y los norteamericanos que viven todo a crédito, bueno, eso lo están sintiendo también. Sí, en el consumo se ve un parate, se ve un evaluar más las segundas marcas, las marcas blancas, y tratar de aprovechar las ofertas que los mercados, después de la movida inflacionaria, justamente volvieron a hacer. Los supermercados
tienen ofertas realmente importantes, pero todavía hay cierta cautela sobre lo que pasa. Ya no es desesperación, pero sí cautela y las ganas de que vuelva a ser la vida normal que era antes de la pandemia. Eso no se ve. Aunque por otro lado tenés también el índice de desempleo que volvió a bajar al 3.5%. Eso entusiasmó a la gente a cambiarse de trabajo también, ¿no? Y hace que, bueno, las perspectivas no sean tan desesperantes y tan temidas como decía, por ejemplo, la Reserva Federal, ¿no? Que era el gran temor que entráramos en una recesión muy fuerte que también hiciera peligrar la estabilidad laboral acá. Bueno, eso no está sucediendo ni parece que vaya a suceder. Adrián, gracias, muy amable como siempre. Ahí Adrián Saque de Estados Unidos. Cerramos, Carlos, el dólar blue en 3.95. ¿Y qué está pasando en la rural con Macri y los otros precandidatos presidenciales? Larreta, Bullrich, Schiaretti, hay varios que van a desfilar ahí por la rural, Pichetto. Hay que aclarar, son dos cosas totalmente distintas. En este momento, Mauricio Macri almorzando está Urnequian de Corporación América, está Marcos Perea, que es el vicepresidente de la rural, está Funes de Rioja, de la UIA, bueno, una cantidad importante de empresarios poderosos. Eso por un lado, que están en la rural, porque están en la rural, podrían haber estado... Es parte del CECIP. En cualquier lado, correcto. Lo otro que va a ser hoy a la tarde, a partir de las 3 de la tarde, la rural junta a sus delegados, a sus socios esporádicamente y en esta oportunidad ha invitado a participar a todos los precandidatos a presidentes para que expongan, para que contesten preguntas y para que se lleven lo que la rural considera que es el proyecto agropolítico que tienen para este año. Tenemos el orden de la lista porque, claro, como decía Javier, no se querían cruzar. Por ejemplo, Bullrich con Larreta. Va a arrancar Javier Milei, va a arrancar la exposición. Sigue Patricia Bullrich. Esto tuvieron que ponerlos de acuerdo a todos, me dicen, porque no querían cruzarse. Se van a terminar cruzando. Larreta, por ejemplo, con Milei puede ser un momento difícil. Sí. Bueno, arranca Milei, sigue Patricia Bullrich, continúa Pichetto, van de los más radicalizados para el medio. Sigue Gerardo Morales, el radical, Schiaretti, el gobernador de Córdoba, y cierra Horacio Rodríguez Larreta. ¿Después no va del Caño? No, aparentemente los invitaron a todos, dicen, pero no. Claro, y del Frente de Todos no hay nadie porque todavía no se sabe quién va a ser ni siquiera el precandidato presidencial del Frente de Todos. En otro momento lo hubieran invitado al presidente, en este momento no. Gracias, doctora, gracias, Carlos González Prieto, Javier Calvo, doctora Bolosín. Nos estamos retirando, se quedan con Eduardo Bataglia, nos reencontramos mañana a las 12. Chau, chau, pásenla bien.